Bienvenidos a nuestro programa una vez más sobre ansiedad. Hoy empezamos una serie de talleres, de seminarios de 7 semanas, 7 presentaciones sobre diferentes tópicos que tienen que ver con la ansiedad. Hoy hablamos de qué es la ansiedad y hablamos de cómo se presenta la ansiedad, cómo superar la ansiedad tóxica. Ese es nuestro tema por las 7 semanas. La semana que viene vamos a hablar del estrés. ¿Qué es esto del estrés? ¿Cómo reaccionamos frente a circunstancias amenazadoras? Así que estamos con una psicosis mundial del virus de coronavirus, así que buen tema, buen contexto para ver cómo estamos reaccionando frente a esto y frente a otros peligros. Entonces, este es nuestro tema. Hablemos sobre la ansiedad, herramientas para comprender y superar la ansiedad tóxica. Muy bien, algunas preguntitas para ver cómo andamos en conocimiento de ansiedad. Si soy cristiano, no debiera experimentar reacciones de ansiedad, preocupación o temor. ¿Eso es verdad o falso? Falso. ¿Falso? Las reacciones de ansiedad son una respuesta de emoción humana normal, una conducta pecaminosa, una reacción ante peligros, una enfermedad emocional. ¿Qué piensas? ¿Perdón? ¿Una reacción ante peligros? ¿Todas? ¿Tú crees que es una conducta pecaminosa una reacción de ansiedad? No, ¿verdad? Una enfermedad emocional, definitivamente, cuando la reacción de ansiedad pasa de un cierto límite, se transforma en una ansiedad clínica. Ya vamos a estudiar esto. Hay una ansiedad normal y una ansiedad enferma, patológica. ¿Eso es verdad o falso? ¿Verdad? Hoy vamos a estudiar un poquito sobre esto. Reacciones de temor y preocupación no son saludables y no tienen sentido. ¿Eso es verdad o falso? ¿Falso? ¿Qué piensas? Reacciones de temor y preocupación no son saludables y no tienen sentido. ¿Falso? Es normal reaccionar con ansiedad y temor cuando estamos frente a una amenaza o a un peligro. ¿Verdad o falso? ¿Verdad? La ansiedad no va a desaparecer de nuestra vida, pero nuestra respuesta es opcional y controlable. ¿Qué piensan? ¿Verdad? Ustedes saben mucho de este tema. ¿Por qué no vienen y dan el tema? Bueno, muy bien. Buenas respuestas. Felicitaciones. Entramos al tema entonces, comprendiendo la ansiedad, el temor y la preocupación. ¿De qué hablamos? ¿Cómo definimos esto cuando hablamos de ansiedad? Y vamos a mirar diferentes maneras en las que se expresa la ansiedad tóxica. Este salmo me gusta, interesante, Salmo 119, 28, versículo 28. El salmista habla de angustia, se derrite mi alma. Qué angustia seria, ¿verdad? Cuando uno siente que se me está derritiendo, se me está derramando el alma. Y le pide al Señor, susténtame conforme a tu palabra. Leo nos hablaba acerca de la importancia en tiempos de ansiedad, incluso en los tiempos en que vivimos, de buscar, confiar en Dios, confiar en Él, confiar en su palabra. Y angustia se derrite mi alma, susténtame conforme a tus palabras. Ok, miramos cómo se relacionan la ansiedad, la preocupación y el afán, la angustia, el temor y el miedo y el estrés. Tienen una conexión directa y vamos a empezar a mirar, a definir qué es la ansiedad. Ansiedad viene del latín ansietas, quiere decir un estado de angustia y aflicción. Así se definió miles de años atrás, en el latín, un estado de angustia y aflicción. Es básicamente una emoción, un conjunto de emociones donde uno puede sentirse nervioso o temeroso. Sin embargo, esta emoción, esta reacción, ayuda a enfocarse para enfrentar un desafío. ¿Sabe quién creó esta emoción y este sistema de respuesta en nuestro ser? El mismo Dios. Así que es algo bueno. Todos los seres vivos tienen un sistema de reacción y los seres humanos tenemos un sistema de reacción. Vamos a mirar más profundamente esto. Algunos ejemplos. Enfermedades. No cabe ninguna duda
de que tenemos en este momento en el mundo entero una reacción muy exagerada frente al virus que en este momento está impactando muchos países. Hay una reacción extrema de ansiedad cuando uno tiene que rendir un examen o tiene una entrevista de trabajo, un evento importante, una cirugía. Si te dijeran o nos dijeras mañana tengo que enfrentar una cirugía cardíaca de corazón abierto que tiene cierto riesgo, ¿estarías ansioso? Sí. Un tiempo atrás con mi esposa estábamos tomando un vuelo. Cuando llegamos al aeropuerto estaban las luces del aeropuerto y el avión dio una vuelta y dos vueltas. Uno dice algo está pasando y estaban los bomberos y todo en el aeropuerto y el capitán del avión dice, bueno, lo que ustedes ven abajo de las luces y los bomberos y todo, y los camiones de bomberos, varios camiones, una docena de camiones de bomberos, están por nosotros porque el tren de aterrizaje automático no bajó. Quiere decir, las ruedas no bajaron. Pero quédense tranquilos porque vamos a activar el sistema manual y creemos que todo va a andar bien. Así que es posible que demos una y dos vueltas para asegurarnos de que todo está bien, pero estén tranquilos. Y usted ve automáticamente que la gente se pone a rezar, a orar, a todo lo posible. Se piden perdón, hacer el testamento, la portería. Ok. ¿Cómo se siente manejar en medio de una tormenta de nieve? ¿Verdad? No está tan tranquilo como manejar con 80 grados aquí en el área y con sol y un camino seco, ¿verdad? Miramos un pasaje interesante en Marcos capítulo 4, versículos 37 y 38. En el mar de Galilea se desata una fuerte tormenta. Es interesante cómo está ubicado el mar de Galilea. Hay montañas que la rodean, pueden levantarse vientos y rápidamente uno se metió en una embarcación y al rato puede levantarse una tormenta seria. Los muchachos, Pedro había nacido ahí en Capernaum, esto está al ladito del mar de Galilea, así que tenía la experiencia de ver este tipo de tormentas, pero aquí se asustó bastante. Dice que se desató una fuerte tormenta, las olas azotaban a la barca tanto que ya comenzaba a inundar. Jesús, mientras tanto, mire lo que hacía Jesús, estaba durmiendo. Ay, que está serio esto, ¿no? Durmiendo en la popa, tranquilito. Así que los discípulos lo despertaron. Miren qué interesante la expresión. Maestro, gritaron. ¿Cómo habrán gritado? Cuando uno está ansioso, vehementemente. Maestro, gritaron. ¿No tienes cuidado que perecemos? Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. No tienes cuidado. ¿Verdad que muchas veces como seres humanos le preguntamos a Dios, Señor, ¿dónde estás en este momento, en esta crisis, en este problema? ¿No me cuidas? ¿No cuidas mi vida, mi familia, mi situación, mi pueblo, mi ciudad? Y Jesús le dice, ¿por qué tienen tanto miedo? No solo miedo, sino tanto miedo. En una escala de 0 a 100, ¿cómo estaba el miedo de los muchachos? Probablemente estaban 100 o en 150. ¿Por qué tienen tanto miedo? Y cuestiona esto, ¿todavía no tienen fe? ¿Fe en quién? En mí. Está serio, ¿verdad? Y con el poder de ser Dios mismo calma la tempestad. Yo probablemente hubiera hecho lo mismo. ¿Tú también? 100%. Sí. Miramos un poquito, dijimos que vamos a combinar algunas definiciones mirando la conexión que tiene ansiedad, estrés, preocupación. Cuando hablamos de estrés, recuerden que la semana que viene vamos a hablar todo el seminario de estrés. Es un mecanismo normal de respuesta de la mente y del cuerpo frente a estímulos que son percibidos como amenazantes, desafiantes, peligrosos. Y esto es bueno porque nos ayuda a adaptarnos. Nos ayuda a tener conductas prudentes. Si no tuviéramos esa reacción de estrés, no tendríamos una conducta prudente. Pero tenemos esa reacción y decimos, a ver, ¿qué es lo mejor hacer en esta situación? Es un muy buen mecanismo. Cuando hablamos de temor y miedo,
son emociones normales que nos ayudan a discernir. Cuando tenemos temor, nos ayuda a discernir. Tiempito atrás era el orador de una conferencia en el lago Okeechobee, no sé si alguna vez estuvo ahí, en la Florida. Un lago muy interesante, había una zona de cabañas muy lindo. El tema es que había cocodrilos, víboras, serpientes, arañas. Entonces ya me habían dicho por teléfono, mire, cuando llegue vamos a estar un fin de semana aquí, simplemente hay que cuidarse, no hay que salir de noche, hay que cuidarse porque hay víboras, arañas y cocodrilos. Pero la gente lo decía como, tranquilo, viven ahí, no hay problema, yo no me voy a encontrar con ningún problema. Así que llegué al lugar saludando al director del programa que me había invitado, todo. Muy bien. Y entonces de pronto veo una víbora grande más o menos de aquí a la pared ahí, más o menos. Wow. Venía reptando. Y entonces le digo, hermano, ¿usted me víbora? Así que como hacía 80 grados también, probablemente más adentro hacía 150 grados. Dice, pero no es problema, quédese tranquilito porque pasan y no... Dan ganas de salir corriendo. No corra, no se mueva, no haga nada que... Pero buen mecanismo, ¿verdad? El mecanismo del temor. No es problema, es una víbora. ¿Quién le tiene miedo a las víboras? Tiene una parte positiva que nos hace conscientes de peligros, para que podamos actuar con precaución, con cuidado. Y es negativo cuando nos asustamos de cosas que no son reales. Por ejemplo, esta cucaracha va a acabar con mi vida. Eso no es real, ¿verdad? ¿Vio alguna vez alguna dama reaccionando a una cucarachita? Un ratón. No, ya un ratón es un... O cuando el miedo es desproporcionado al peligro presente. Uno reacciona con este miedo a un peligro que es así. Entonces, el temor y el miedo ya no cumplen el mecanismo de ayudarnos a discernir y a responder correctamente. Y es una de las emociones más primitivas. Miramos al comienzo, el ser humano, Adán y Eva, pecan, desobedecen a Dios y Dios viene a buscarlos ahí en el jardín del Edén y Adán le respondió a Dios cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, escuché que andabas por el jardín, evidentemente la presencia de Dios estaba ahí en el jardín y tuve, ¿qué dice? Miedo. Tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. No solo desnudo físicamente, me encontré como desnudo, desobedecí, hice algo incorrecto, algo le pasó a mi personalidad y me agarró este miedo, este temor y por eso me escondí. ¿Qué hacemos muchas veces cuando tenemos miedo? A veces hacemos lo mismo, nos escondemos. Los discípulos viendo andar sobre el mar, esto es a Jesús, se turbaron diciendo un fantasma. Jesús los dejó que vayan otra vez. El mar de Galilea evidentemente tenía muchas experiencias positivas para los discípulos. Se levantó una tormenta y Jesús aparece de noche, de madrugada. ¿Cómo te sientes? Una persona que viene, tú estás en un barco, las condiciones del tiempo no son las mejores y tienes una presencia que viene caminando sobre el agua. Está serio eso, ¿verdad? Nosotros tal vez diríamos lo que dijeron los discípulos. ¿Qué dijeron? Es un fantasma. ¿Qué otra cosa puede ser? Y se turbaron, ¿verdad? Y dieron voces de miedo. Jesús les habló enseguida diciendo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ahora, habían reaccionado con un miedo desproporcionado y Jesús dice, hey. Interesante, ¿verdad? A nosotros nos hubiera pasado lo mismo. ¿Qué es esto de preocupación y afán? Es un ejercicio mental. Preocuparse es rumiar. ¿Tiene experiencia con vacas? Yo no tengo. Experiencia de haber visto en el campo, las vacas pasan una buena parte del día comiendo y tienen 4 estómagos y rumiar es el pasto o lo que comen lo pasan de un estómago a otro y hay un proceso de digestión muy complejo.
Y entonces la idea de rumiar es cuando uno en la mente... Y cuando uno empieza a rumiar y se empieza a levantar el nivel de preocupación, al cabo de un rato uno se obsesiona. Y habla de eso. Y hay gente que cree que uno está loco hablando de eso, pero ¿dónde está el peligro? No, pero... Esa es la preocupación, el afán, angustia mental, agitación, que resulta cuando la mente se obsesiona con pensamientos negativos, con resultados inciertos o con cosas que podrían salir mal. Y uno empieza a obsesionarse. Esto me va a salir mal. Esto va a ser terrible. Y ya uno empieza a desarrollar este mecanismo de rumiar. Puede ser positiva cuando nos mueve a actuar de formas constructivas y productivas. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, referido a la iglesia como un cuerpo, 1 Corintios 12:25, los miembros se preocupan los unos por los otros. Buen tiempo, incluso en este tiempo de crisis, de paranoia, con todo este tema del coronavirus. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano en crisis? ¿Cómo puedo ayudar a calmar? Hay mucha gente que ha tenido problemas económicos o ha perdido el trabajo o le dicen no venga a trabajar por este mes, ¿ok? No simplemente, ok, voy a orar por ti, sino, ¿qué puedo hacer por mi hermano? ¿Cómo puedo? Es la preocupación positiva. ¿Cómo puedo preocuparme positivamente por el otro? ¿Cómo puedo preocuparme positivamente por mi familia, el cuidado de mi salud, etcétera? Y puede ser negativo o perjudicial, que es cuando genera nerviosismo, angustia, ansiedad. Jesús dijo, sabias palabras, así que no se afanen por lo que han de comer, beber, dejen de atormentarse. En otra expresión de la Biblia, la misma palabra dejen de atormentarse, dice, no estén en ansiosa inquietud. Eso es cuando la preocupación y el afán nos tiene ansiosos, permanentemente, como un estado permanente de ansiedad. Entonces la preocupación y el afán sale de propósito y entonces se transforma en una obsesión, que se transforma en una conducta pecaminosa, donde uno vive mal, se enferma, toma malas decisiones. Afán tiene que ver con eso, es un anhelo intenso, tengo que tener eso. Y a veces uno comete un error tras otro, se obsesiona con lo que uno quiere tener, por ejemplo, y también la palabra afán tiene que ver con el cansancio que resulta de una acción o una intensa preocupación. Cuando la preocupación pasa a un cierto nivel y uno tiene afán, entonces uno corre detrás del viento. Y es lo que Jesús hablaba de no estén en ansiosa inquietud. No les di como Dios la preocupación para que vivan afanosos por todo. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Miramos un poquito la palabra angustia, del latín angostura o dificultad, congoja, aflicción. Frente a un peligro es un malestar de las emociones acompañado de cambios físicos en el cuerpo. Cuando uno tiene angustia, la angustia se manifiesta en el físico, retumba en el físico. Temblores, sudoración excesiva, falta de aire, taquicardia, el cuerpo funciona mal, la angustia se hace física y muchas veces la palabra angustia se usa para expresar un miedo o una ansiedad entonces que se manifiesta primariamente en el físico. Ahora, aquí está el tema. No es malo preocuparse, no es malo tener temor, miedo. Tenemos el estrés, vamos a hablar la semana que viene de esto. El tema es, frente a eventos, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo te sientes? Un evento puede hacer que una persona, un mismo evento, se sienta enojado, o la otra persona se siente asustado, otro se siente triste, otro se siente contento frente al mismo evento. Otro se siente frustrado, otro se siente ansioso, preocupado, otro se siente decepcionado, otro se siente calmado, relajado. ¿De qué depende? ¿De qué depende? ¿Depende de la fe? ¿De qué más depende? Del estado de ánimo. ¿Del estado de ánimo? Depende de cómo estamos armados también. Hay gente que tiene más tendencia, yo tengo una tendencia hacia la ansiedad. Es una tendencia que todo el tiempo necesito... Eventos pasados. Eventos pasados, eventos traumáticos que uno ha tenido. Entonces la mente puede pensar, es
terrible, catastrófico, si otra vez me pasa eso. Y entonces puede haber un evento que se parece a lo que uno tiene temor y uno reacciona con enojo, susto, tristeza. Ahora, depende de cómo estamos armados. Recuerde esto porque vamos a mirar muchas veces este concepto. Reaccionamos diferente porque depende cómo estamos armados. Ahora, como estamos armados no es algo definitivo donde por el resto de la vida voy a tener que ser así. Todos tenemos tendencias, algunos se preocupan más, algunos se enojan más, otros no se hacen problemas, otros se deprimen, otros hacen muchas cosas. Okay. Podemos aprender a regular, balancear, controlar nuestras reacciones. ¿Suena bien? Entonces entramos específicamente en la ansiedad. Ansiedad es la emoción oficial de nuestra era. En Estados Unidos se calcula que un 20% de gente, aunque todo el mundo tiene reacciones de ansiedad, pero un 20% de gente está enfermo de ansiedad. Tiene un cuadro clínico de ansiedad, ya vamos a hablar de esto, ataques de pánico, fobias, PTSD, todo lo que es el estrés postraumático, obsesiones, ya vamos a hablar. Es una emoción humana, la ansiedad, creada por Dios, que forma parte normal de la vida. No es malo tener ansiedad, ya vamos a ver la parte positiva y la parte negativa. El salmista, Salmo 119, versículo 109, dice: mi vida está de continuo en peligro. Qué tremendo cuando la vida o situaciones de la vida nos hacen estar en peligro y uno tiene que estar en un estado de alerta o de ansiedad. Pero el salmista dice: no me he olvidado de tu ley. Confío en ti, descanso en ti, pienso en ti, te busco porque mi vida está en peligro. Es una respuesta normal, también se llama que es una respuesta adaptativa, porque es una respuesta que nos permite adaptarnos. Tengo un perrito salchicha. Cuando sale afuera, los perritos salchichas son muy defensores. Él cree que el barrio es de él, por supuesto. Cuando ve una ardilla, ¿qué hace? La va a perseguir y se ve, pienso que en su mente, por las charlas que he tenido con él, en su mente cuando corre las ardillas, sobre todo a la mañana, es interesante, antes de ir a hacer pipí, él mira para todos lados, pero en su sentido de alerta y de defensa de la casa. Interesante, por las charlas que he tenido con él, me ha dicho muchas veces: los he librado de un peligro mortal, porque acá hay una ardilla. Pero él no debe sentir así. Ni que hablar cuando ve un perro más grande o algo. Rápidamente, ¿en cuánto tiempo se le erizan los pelos o se pone listo para pelear? En segundos. Un gato, cualquier animal. Porque es parte del sistema de defensa. Así que tengo que controlarlo. A veces me acuerdo de mí mismo, de mis reacciones. De, hey, tranquilo. Una respuesta normal o una respuesta de adaptación que surge cuando se persigue un peligro, una amenaza, y prepara la mente y el cuerpo para reaccionar. Tenemos una ansiedad normal que tiene una función muy importante relacionada con la adaptación y la sobrevivencia. Si no tuviéramos esta ansiedad normal, no estaríamos vivos. Necesitamos tener esa ansiedad normal. Es muy bueno, es una respuesta de adaptación. De pronto estás manejando en una tormenta de nieve y uno empieza a mirar: debo bajar la velocidad, debo regular esto, debo tomar más distancia con otros autos, y uno aprende a mirar: debo adaptarme a esta situación. Se considera una señal positiva de salud que ayuda a adaptarse a la lucha y responder al desafío de la vida de una manera apropiada. Ahora, es bueno cuando aprendemos y tenemos herramientas para responder de maneras apropiadas. No siempre respondemos de maneras apropiadas, tenemos que reaprender muchas de estas reacciones. Se trata de una señal entonces de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite adoptar las medidas necesarias para enfrentarse a una amenaza. ¿Sí? Peligros tenemos todo el tiempo. Necesitamos mirar cuáles son peligros reales, cuáles no son peligros reales, porque a veces vemos situaciones que nos parecen amenazadoras o peligrosas y tal vez no son.
y reaccionamos como si estuviéramos viendo una película de terror, cuando no hay ninguna película de terror. Miramos la ansiedad enferma cuando la reacción emocional sobrepasa cierta intensidad. Se desequilibran los mecanismos del cuerpo. ¿Qué le ha pasado cuando se le va la ansiedad para arriba? A mí, por ejemplo, me duele la cabeza. Ajá. ¿También? Temblar. ¿Uno puede temblar? La respiración de falta. ¿Ok? ¿Qué más sucede? La presión se levanta. Suda, sudor, Uno puede sudar, sientes ¿verdad? Taquicardia. Taquicardia. ¿Ok? Todo eso sucede. Se desequilibran los mecanismos del cuerpo, de respuesta, del cuerpo, de la mente, y provocan un malestar significativo. ¿Les ha pasado de venir a alta velocidad y pasarse un semáforo? ¿Ok? Y de pronto se pasó un semáforo. Hay semáforos muy lindos donde uno paga una multa de $100 o más. Y de pronto ve un policía de tránsito que viene exactamente atrás suyo y uno no lo vio. ¿En cuánto tiempo uno siente que está enfermo? En segundos, ¿verdad? Uno siente que está enfermo. Wow. Y uno se prepara para decir verdad a la gente de tránsito. ¿Cuál es la razón por la cual estoy apurado? Se murió. Voy al hospital. Ok. Y entonces provoca un malestar significativo esa respuesta, con síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Es un sentimiento, esa ansiedad enferma, de miedo constante, de inquietud, de agitación, de nerviosismo, de preocupación, que es acompañada por síntomas físicos. Si esto permanece en el cuerpo un cierto tiempo, corremos el peligro de empezar a enfermarnos. Ya vamos a ver por qué. Esta ansiedad se manifiesta de forma intensa e interfiere con el funcionamiento cotidiano y afecta el rendimiento. Hablando de ansiedad normal y ansiedad enferma. Ahora, miramos un poquito. Recordamos que la presencia de una ansiedad normal es sana, es saludable, es parte de nuestra vida, no la presencia permanente de una ansiedad enferma. Miramos un poquito los niveles y uno puede reconocer, bueno, cuáles son los niveles de ansiedad que tenemos. Podemos tener un estado de calma. Esto significa vivir tranquilo, relajado, tienes herramientas para hacerle frente a los problemas, no dejas que se altera tu paz, cuidas de no tener preocupaciones excesivas. Particularmente el libro de Proverbios tiene una promesa hermosa. Proverbios 1:33 dice: pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado, sin temor del mal. Hermosa promesa para aquellos que han aprendido a obedecer de una manera consistente a Dios, los principios de Dios para la vida. Esta bendición no la tienen todos. Un estado de calma. La ansiedad leve o una ansiedad de tipo positivo es un mecanismo de respuesta. Estamos hablando de la ansiedad como un mecanismo de respuesta y de adaptación, y en este nivel funciona de una manera saludable. Tienes días más intensos, hay más presiones, muchas cosas para resolver. ¿Qué cosas podrían hacer que tengas un día más intenso o con más presión? ¿Perdón? Trabajo. ¿Trabajo? ¿Perdón? Proyectos. ¿Algún proyecto que de pronto, wow, llegó el momento de presentar este proyecto, me siento ansioso, tengo una entrevista de trabajo, no es un día común, me siento ansioso, ¿qué puede pasar? malas ¿Perdón? Tomar decisiones. Tuve una mala noticia, por ejemplo, un diagnóstico médico que no esperaba. Ok. Tienes un mayor nivel de alerta, pero logras descansar y al día siguiente te levantas con energía y la vida continúa. Enfrentas el día con responsabilidad, haces lo necesario para adaptarte al desafío presente. Este nivel de ansiedad es positivo, te mantiene despierto, activo y vamos adelante, y la ansiedad cumplió su objetivo. La ansiedad moderada, ya tenemos un poquito más de ansiedad, días con más presión o intensidad de eventos. Por ejemplo, estás esperando un diagnóstico médico. 15 días atrás el médico dijo: yo creo, tengo el diagnóstico de probablemente tiene un cáncer en tal parte del cuerpo. Le vamos a hacer unos análisis, el análisis va a durar un tiempito, en 10 días tenemos los resultados, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo se siente entre ese día y el martes
que te van a dar el resultado. Ansiosa, preocupada. La ansiedad ya es moderada, wow. ¿Podría ese diagnóstico cambiar mi vida seriamente? Para un lado, para otro lado. Y dice, a las 10 de la mañana deme un llamadito y la enfermera le va a decir, así que la noche anterior, ¿qué pasa? Uno no durmió bien, se levanta cada rato, tal vez tuvo alguna pesadilla por ahí. Suena el teléfono, a las 8 de la mañana, toma algo. No quiero comer nada, quiero... Y ya a las 9:30 uno está esperando. Te desanimas, sientes que no puedes seguir adelante, hay una mayor preocupación por muchas cosas que te acontecen. Salmo 106, 5 y 6 dice el salmista, espero al Señor, lo espero con toda el alma. Esta es una expresión, sale de mi alma, de mi corazón, lo espero con todo el alma. En su palabra he puesto que mi esperanza. Espero en Dios, espero en su programa, espero en su cuidado. Y dice una frase interesante el salmista, espero al Señor con toda mi alma, vuelve a repetir, más que los centinelas la mañana. En las ciudades primitivas estaban rodeados de un muro, era el tiempo a la noche donde ejércitos fuertes atacaban, muchas veces con flechas encendidas, y los centinelas que tenían que pasar todo el turno desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, estaban con un estado de alerta. Cualquier ruidito que sentían, un ejército enemigo podía estar ahí presente, era la experiencia que frecuentemente tenían, así que el salmista, tomando esa imagen, dice, así como los centinelas esperan la mañana y ahora pueden ver todo, peligros, también yo estoy esperando de esa manera. Comienzas a experimentar síntomas físicos y emocionales, taquicardia, temor, desánimo. Hay noches que tienes dificultad para conciliar el sueño, o te despiertas intranquilo varias veces en la noche. Reconoces que tienes reacciones exageradas con las personas que te rodean, la gente que te rodea dice, hey, tranquilo, tranquilo. Ansiedad moderada, pasa, o puede transformarse en una ansiedad severa. La preocupación crónica que tiene que ver con esta ansiedad severa da lugar a la angustia permanente, tienes miedos, dudas, preocupación, empiezas a pensar yo no voy a poder seguir adelante, tienes pensamientos ansiosos, dificultad para concentrarte, síntomas físicos. Interesante, cuando tenemos una ansiedad severa, tenemos suprarrenales, están encima de los riñones, tenemos dos hormonas como son la adrenalina y el cortisol, muy buenas, son hormonas del estrés, pero cuando están mucho tiempo en nuestro cuerpo, uno puede enfermarse y enfermarse seriamente. Es el problema que sucede cuando gente está con una ansiedad crónica severa, donde se empiezan a enfermar más seriamente. Pero hay síntomas aquí físicos, tensión muscular, dolores, agitación, nerviosismo, gastritis, falta de aire, siento que me ahogo. Salmo 31, el rey David expresa un salmo de lamento y busca a Dios. En este momento de angustia, de temor, dice, son muchos a los que oigo cuchichear, hablan de mí. El miedo me asalta por todas partes. Se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Un tiempo muy especial en el reino del rey David, y él veía que tenía demasiados enemigos y su ansiedad estaba en un alto nivel. O puedes tener una crisis de ansiedad. Puede no ser algo permanente, pero puede ser que de pronto estás en un estado de ansiedad leve y de pronto algo te hace entrar en crisis. Ya vamos a hablar incluso de las crisis de pánico. No vamos a hablar esta noche de esto. La realidad te supera y has perdido el control de tus pensamientos, de tus emociones. Una catástrofe, un accidente. Tiempito atrás estaba con una persona que venía manejando en una tormenta y de pronto su auto pasó por un pequeño arroyo y vio que un torrente de agua venía en contra de su camioneta, y dieron varias vueltas y su esposa se murió en ese momento. Tremendo, ¿verdad? Cruzaron un río de esos que, ¿sabe qué? En zonas desoladas así, si hay tormenta en una zona de montaña, no cruce esos ríos porque puede venir un torrente de agua que puede hacer un desastre. ¡Wow! Y me decía, entró en pánico,
en una crisis de este tipo, donde hasta perdió la conciencia de dónde estaba. Tu cuerpo experimenta importantes síntomas de ansiedad y temes que tus emociones y tu cuerpo no van a tolerar tanta tensión y experimentas un trastorno de pánico. El salmista dice en el Salmo 55, 4 y 5, se me estremece el corazón, dentro del pecho me invade un pánico mortal. Esto está serio. Es una verdadera crisis de ansiedad. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de temor. Interesante, la gran mayoría de los 150 salmos fueron escritos por David, y en la gran mayoría David habla de sus emociones, los peligros, no anda con vueltas. A veces uno tiene miedo, no quiero reconocer porque no quiero que piensen que soy un mal cristiano. No. Ahí están las emociones y es muy bueno ser sincero con ellos. Puedes tener un trastorno permanente de ansiedad. La ansiedad se ha instalado en tu vida de una manera permanente y tienes un estado de alerta exagerado y constante. Percibes peligros en forma permanente, no puedes relajarte o reaccionar de una manera apropiada con la realidad de las tensiones cotidianas, todo se distorsiona, no puedes pensar con claridad, la vida es una agonía, y ahí es donde muchas veces gente, ayer estaba hablando con una persona que me dice, bueno, estoy en un trastorno de este tipo de ansiedad, así que lo único que me calma es la marihuana y tomar alcohol, mucho alcohol y marihuana. Wow, ¿sabe qué? No necesariamente eso calma. Puede calmar por un momento, pero luego su estado va a ser peor, su cuerpo empieza a estar comprometido. Una vez más el salmista, Salmo 31, 9 y 10 dice, le pide al Señor, tenme compasión, Señor, que estoy angustiado. El dolor está acabando con mis ojos, con mi alma, con mi cuerpo, la vida se me va en angustias, los años en lamentos, la tristeza está acabando con mi cuerpo y mis huesos se van debilitando. Estaba serio eso, ¿verdad? Ay, ay, ay. Cuando la ansiedad, la angustia se establece de una manera permanente, esta persona que estaba hablando tuvo un problema, tuvo que estar breve tiempo en una guerra y tuvo un problema de lo que se llama el estrés postraumático, PTSD, y es serio, no poder dormir o tener flashbacks donde en un momento, durante segundos a veces, se puedo manejar en el auto y me viene una imagen de que estoy con enemigos en esa guerra, es serio. Muy bien, cuando hablamos de ansiedad tóxica, de esta forma de ansiedad crónica tóxica, la ansiedad es enferma cuando el estímulo supera la capacidad de adaptación de respuesta del organismo. Aparece entonces una respuesta intensa, desproporcionada, que interfiere con el funcionamiento cotidiano y disminuye el rendimiento mental. Se acompaña de una sensación desagradable con síntomas físicos, psicológicos. Una vez más el salmista, hablando de esta ansiedad, dice, Señor, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Y entonces estos síntomas de esta ansiedad tóxica negativa, incapacidad para relajarse, nerviosismo, agitación, sensación de peligro inminente, hipervigilancia, uno está activo. ¿Qué porcentaje de gente se levanta y mira las noticias a ver qué dicen sobre el coronavirus? ¿Qué porcentaje de gente se levanta y lo primero que hace para tranquilizarse un poquito toma una dosis de coronavirus? ¿Qué porcentaje de gente cree usted? No nosotros, otros. ¿Qué porcentaje de gente cree usted? ¿70%? Probablemente. Y después uno se empieza a obsesionar y cree que es necesario mirar 100 veces esta información, levantarse y lo primero a mirar es todas las catástrofes que están pasando en el mundo. Y los periodistas se ponen contentos porque cada vez agarran más gente. Sensación de peligro inminente, hipervigilancia, taquicardia, se acelera la respiración, temblores, sudoración, sensación de debilidad, cansancio, problemas para concentrarse y conciliar el sueño, dificultad para controlar las preocupaciones. Hay otros trastornos de ansiedad, ya vamos a hablar más adelante de cada uno de ellos. Cuando hablamos de agorafobia, ¿qué está haciendo esta muchacha? Está mirando lo terrible que es salir afuera. Porque agorafobia tiene que ver con eso, es un trastorno en el que se le teme a lugares abiertos. Estos son términos griegos. Ágora es un lugar abierto como un mercado de compras en los pueblos primitivos. Entonces, fobia a la ágora, fobia a estar en un lugar abierto.
Y fobia al claustro o fobia a estar encerrado. Voy a ir en este edificio y seguro se va a detener el ascensor entre el piso 23 y 24. Y me voy a quedar ahí por todo el día y no van a venir los bomberos hasta el lunes. Voy a estar 48 horas, me voy a deshidratar, me voy a volver loco, voy a gritar y me voy a morir. Así que ¿para qué tomar el ascensor si me voy a morir? Entonces, claustrofobia es ese temor intenso a estar encerrado sin poder. Vamos a hablar después de cada uno de estos. Cuando hablamos de un ataque de pánico es como nuestro sistema nervioso aprieta el botón rojo de alerta. Es una reacción repentina de ansiedad, temor, con una sensación de catástrofe inminente. Algo terrible me va a suceder hoy. Es más, uno se levanta pensando lo terrible que va a suceder, pero el ataque de pánico puede suceder en cualquier momento, en la playa de estacionamiento, en el supermercado, en la iglesia. Así que, ¿qué hace la gente para que no le dé ataque de pánico? Se queda en su casa. Con una sensación entonces de catástrofe inminente que aparece de repente sin previo aviso. Mutismo selectivo, otra forma en que se expresa la ansiedad tóxica, es la incapacidad para hablar en ciertas situaciones. Voy a tener que hacer ese examen oral y se me va a borrar la información de la cabeza. Y sucede. Claro. Tengo que ir a esa entrevista de trabajo y me preguntaban algo y se me borró la información de la cabeza. ¿Le sucedió? Y no me podía acordar. Y después que pasó esta tragedia, me senté en el auto y me acordé de... ¿Verdad? Puede suceder en situaciones de presión, exámenes, en el hogar con miembros cercanos, donde gente que se siente insegura, me siento incapaz, incompetente, inseguro, tengo problemas con mi autoestima y uno muchas veces hasta se programa, creo que no voy a poder hacerlo, creo que voy a ir a ese examen y voy a fracasar, y uno se programa también. La ansiedad de separación tiene que ver, se caracteriza por ansiedad excesiva para el nivel de desarrollo del niño. ¿Qué le está pasando a este niño? Tiene esa ansiedad de separación. Hay niños que van al kinder y tienen 3, 4 años y están aterrorizados en que no pueden separarse de la mamá o del papá. Entonces tiene una ansiedad excesiva para el nivel de desarrollo del niño y se relaciona con separación de los padres. La misma idea de pensar que tiene que separarse de los padres es una idea que le crea mucha ansiedad y ni que hablar si se separa, rápidamente le da ansiedad. Fobias. Los seres humanos le tenemos terror, las fobias son miedos irracionales, temores desproporcionados. Le tenemos miedo a unas 300, tenemos unas 300 fobias definidas. Ya vamos a hablar de esto: miedo a la sangre, miedo a espacio abierto, miedo a espacio cerrado, miedo a volar en avión. Miedo a la Miedo a la oscuridad. Son miedos intensos, desproporcionados, son irracionales respecto al objeto, la situación o actividad que se teme. Tiempito atrás venía de un viajecito bastante largo, hice un alto en el aeropuerto de Miami, venía agotado, me senté ahí esperando el vuelo, 1 horita que tenía que esperar para el vuelo a Chicago, y, me senté ahí, ay qué rico poder relajarme un poquito, venía cansadísimo y había una dama al lado mío. Y entonces yo ya me estaba durmiendo un ratito, había puesto mi despertador para despertarme a una cierta hora, ¿no? El vuelo estaba ahí en la primera puerta y de pronto esta dama que estaba al lado empezó a gritar. No, un cliente justo ahora, no. Entonces, uy, un aeropuerto, cosa seria, alguien que grita así. ¿Qué está pasando acá? Y entonces me desperté tipo zombie del sueño. Y había un ratoncito así. Como estaban en construcción, una pared, pidiendo perdón por la construcción, un ratoncito había salido todo espantado. Todo espantado, el ratoncito estaba con miedo. Y esta mujer le dio un ataque de pánico. Se puso a gritar y no había forma de... Me quitaste ese sueño.
Aparte que me sacó del sueño. Dije, con mi perrito me funciona, easy, con esta dama no funciona muy bien. Entonces le dije que unas sabias palabras, le digo, ¿sabe qué? Me parece que el ratoncito tiene más miedo de usted que uno. No lo voy a formar. Okay. Disculpe, aquí también entra el miedo a perder a algún ser querido. Oh, definitivamente, miedo a la muerte, miedo absolutamente. Porque uno se hace una imagen en la cabeza. Lo primero que viene a su cabeza es de que su mamá ya no la va a ver, Claro. o que ya no va a venir su hermano más grande, o cualquiera de... Tenemos todas esas fotografías en la cabeza. Sí, todas. Miedos relacionales o sociales tiene que ver con miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo al escrutinio, miedo a que me están observando y están pensando cosas negativas de mí. Y eso aterroriza a mucha gente por inseguridad, vergüenza. Ya vamos a hablar de esto. Trastorno obsesivo compulsivo está caracterizado por pensamientos intrusivos, quiere decir pensamiento forzado. No quiero pensar en eso, pero me viene a la mente. De pronto gente que se va a acostar y dice, ah, no cerré la puerta. Olvídate, no hay forma de dormir. Tiene que levantarse y volver. Pero vuelve a acostarse y vuelve el pensamiento intrusivo, la obsesión de vuelta. Pero no la cerré bien, la cerré bien. Entonces vuelve. ¿Qué tal si alguien tenía gérmenes y quedaron ahí? Ay, me tengo que lavar las manos. Y entonces empieza el ritual. Pero la cerré bien y la limpié para no enfermarme mañana. Y de pronto la fotografía, el álbum que tengo en la cabeza corre y... ¿Habría apagado la cocina? ¿La estufa? ¿Conoces alguna dama que le pasa esto? ¿Habría apagado la cocina? No. Vuelvo de vuelta a la cama. La habré apagado bien, porque si no la apago, se va a incendiar, la casa se va a incendiar, va a explotar el gas y va a incendiar las casas vecinas, y van a venir los bomberos y se va a incendiar probablemente el vecindario, y en una de esas corre peligro la ciudad, porque yo no estoy seguro de si... Entonces hablamos de trastornos obsesivos y compulsivos porque a veces gente tiene el ritual de lavarse las manos o hacer ciertos rituales que ya vamos a ver. Hipocondríacos. La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo o la convicción de padecer una enfermedad grave. Alguien dice, me resfrié. ¿Y qué dijo el médico? Parece que tengo una virosis tipo influenza que es seria. Y vuelve a la casa y muchas veces vuelve con el síntoma de resfrío. Wow, me agarró eso y seguro me voy a morir. Ni que hablar con el tema del coronavirus. Una de las imágenes que viene es justamente voy a tomar contacto con una persona, me voy a enfermar y seguro me voy a morir. Tremendo, ¿no? Hipocondría. A partir de interpretar que una sensación corporal o de cualquier otro tipo aparece en el cuerpo. Hay damas que pueden sentirse embarazadas, aunque no están embarazadas, y pueden sentir que están embarazadas. La hipocondría del embarazo. Ansiedad inducida por sustancias son síntomas de ansiedad o pánico intenso que son el resultado directo de ingerir alcohol o drogas, estar expuesto a una sustancia química tóxica o abstinencia. Mucha gente que son alcohólicos crónicos, cuando dejan de tomar, les da un tembleque y tienen una tremenda ansiedad, no pueden dormir. Trastorno de estrés postraumático puede ocurrir después de experimentar un trauma emocional que implica una amenaza de daño, muerte, agresión, robo, guerra, un accidente automovilístico, violencia doméstica, desastres naturales, donde uno queda con este cuadro permanente. Por último, el trastorno de ansiedad generalizada, se experimenta una ansiedad constante y a largo plazo. Ya vamos a hablar de esto. ¿Estamos bien? Sí. ¿Ya marcó alguna? Sí. ¿Sí? ¿Varias?
¿Todas? Ok, déjeme darte una tarjetita después. Una recomendación urgente. Bueno, pero todos tenemos reacciones. La ansiedad está bien y es un mecanismo bueno, pero todos podemos tener reacciones. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:4, algo muy real en nuestra vida humana. Realmente vivimos en esta tienda de campaña. Esta no es definitiva, ¿verdad? El cuerpo y el definitivo es en la eternidad. Pero por ahora vivimos en esta tienda de campaña. ¿Cómo vivimos? Suspirando y agobiados. Así que suspiramos bastante y muchas veces estamos agobiados. Ya vamos a hablar de esto, sobre todo la semana que viene, cuando hablemos de estrés. Tenemos un sistema de creencias como un álbum de fotografía en nuestra cabeza, el equipo audiovisual que cada uno tiene. Hay un evento, cualquier evento que desencadena. Esta dama que estaba en el aeropuerto vio un ratoncito. ¿Qué estaba viendo? Un león. Un león, un ratón nuclear, una víbora, algo terrible. En su mente tenía un equipo de fotografía que reaccionó. Entonces mueve nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras experiencias, y en realidad no estamos reaccionando a este evento. Lo que estamos reaccionando es a lo que, cómo estamos armados. Y entonces esto genera una conducta. Le iba a hacer una intervención sabia. Señora, es un ratoncito. Para mí es un ratoncito, right? Pero para ella no era un ratoncito. Tampoco le pregunté qué era. Quería tomar mi vuelo y vamos. Podemos cambiar el evento que desencadena nuestras reacciones. Podemos cambiar ideas erróneas, creencias erróneas, reacciones erróneas. Las podemos cambiar por reacciones más saludables y podemos tener una buena nueva conducta. ¿Suena bien? Para eso estamos con este seminario. ¿Va a venir? ¿Va a seguir viniendo? Sí. Metas razonables al manejar la ansiedad. La ansiedad no va a desaparecer de nuestra vida. No le pida a Dios, ayúdame a que desaparezca la ansiedad. No. Dios le haría un mal muy grande. La ansiedad está presente y es muy bueno. Y siga reaccionando con la ansiedad normal con que Dios nos creó. Nuestra respuesta a lo que produce la ansiedad es opcional y controlable. ¿Hay muchas cosas para cambiar acá? Sí, las vamos a cambiar. Entonces esto es opcional y es controlable. Identificar cómo reaccionas ante eventos. Un momentito, usted se va a llevar esta escala. Es una escala que se usa en consejería. Es la escala de ansiedad de un tal Hamilton, que fue el que la inventó, donde tiene dos partes. Uno es la ansiedad psíquica y otro es la ansiedad física. Usted se va a llevar esta hojita. Rápidamente en este momento usted tiene lápices, marcadores en su mesa. Puede hacer este ejercicio en un momentito, donde identificamos cómo reaccionas ante eventos. ¿Qué está pasando en tus respuestas de ansiedad? Ahí tienes 5 elementos. Está primero la ansiedad psíquica. Por ejemplo, primera pregunta, estado de ánimo ansioso, va de 0 a 4. Estado de ánimo ansioso, hablamos de preocupaciones, anticipación de lo peor, aprehensión, o sea, temor, anticipación temerosa, irritabilidad o estado de alerta permanente. Si tú dices, la verdad que no tengo, es normal, le pones un 0 o tal vez un 1. Si dices, sí, realmente reacciono con mucha ansiedad, le puedes poner 2, 3 o 4. Y entonces así va luego en el área de lo que es tensión, temores, insomnio, ansiedad intelectual, cognitiva en el sistema de pensamiento, la ansiedad como un estado de ánimo deprimido, cuando la ansiedad te agota, te deprime. Y luego está la parte física cuando se hace psicosomática, se hace angustia, se expresa en el físico. Puede haber síntomas somáticos generales, dolores o sensoriales, zumbido de oídos, la visión se pone borrosa, o sistema cardiovascular, donde podemos tener reacciones en nuestro corazón, palpitaciones, dolor en el pecho, respiración, a veces uno puede sentir opresión en el pecho, síntomas gastrointestinales, todo lo que tiene que ver con estómago, intestino, donde como es un órgano hueco, muchas veces el dolor genera esas contracciones y uno puede tener dolores tipo dolores de parto.
gastritis, úlceras, síntomas genitourinarios y también cuando los síntomas autónomos tienen que ver con cómo reacciona el sistema nervioso. A veces se nos seca la boca o uno tiene rubor, se pone colorado en la cara, o palidez, o sudoración, o vértigo. Uno escucha una mala noticia y se mareó o se cae al piso. Y entonces al final miramos una puntuación de 17 puntos o menos. Usted está fantástico, siga adelante y cuéntenos cómo lo hace. Una puntuación entre 18 y 24, esto indica una ansiedad leve o moderada. Una puntuación de 24 a 30 indica una ansiedad moderada o severa. Empiece a buscar ayuda ayer. Entonces puede poner ese puntaje en ansiedad psíquica, ansiedad física o somática y la puntuación total. Si saca entre 24 y 30, siga viniendo a este seminario, a los próximos, y empiece a ver cómo va a trabajar con el control de la ansiedad. Un par de cositas más y sigue trabajando ahora. Entonces identificar cómo reaccionas ante eventos y tratar de ver cómo disminuir el poder de la ansiedad sobre nosotros. ¿Se puede? Sí se puede. Encontrar un camino para seguir adelante y usarla para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Un par de láminas finales. Aun cuando la ansiedad es parte de una respuesta humana normal, la voluntad de Dios no es que vivamos en permanente ansiedad, con miedo, con inquietud. Recordamos esto, la ansiedad es normal, pero Dios no quiere que vivamos en esa ansiedad permanente. Él nos creó para mucho más que para una vida de inquietud que nos robe la vida. Esa inquietud crónica, esa preocupación ansiosa nos roba la vida. Nos roba la vida. Es lo que Jesús dijo, no estén en ansiosa inquietud. O una preocupación que todo el tiempo está dividiendo nuestra mente. Dios nos creó con esa ansiedad normal, pero no para vivir con esa ansiosa inquietud. Y trabajamos unos minutitos más en esta evaluación personal de esta escala de ansiedad y se la lleva a la casa para seguir teniendo respuestas honestas, sinceras, pensadas, a ver realmente cómo está funcionando mi vida. Ok, tomamos un par de minutitos para completar esta, le da una primera vista a su escala de ansiedad. Y recuerden que la semana que viene entonces nuestro tema tiene que ver con el estrés. Muy bien, se va a llevar su lista a su casa si la piensa un poquito más. Hoy estaba pensando y meditando en un pasaje interesante. Es obvio que con toda esta situación, pensaba toda esta situación mundial y por supuesto nos toca también con todo este tema del virus. Pensaba un pasaje interesante donde una presencia angelical se presenta a Daniel en un tiempo muy especial de su vida, en el imperio persa donde estaba viviendo. Interesante, esto está en Daniel capítulo 10 y versículo 19, y Dios mismo le comunica un mensaje directo a Daniel en un tiempo de mucha presión y le dice: la paz sea contigo. Qué importante es la paz en tiempos de ansiedad, temor, angustia. La paz sea contigo. Y le dice: hombre altamente estimado. Qué lindo, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios tiene con nosotros. Nos ama, nos estima y nos dice: la paz sea contigo, hombre, mujer altamente estimado. Qué lindo, ¿verdad? Altamente estimado. Y la frase final le dice: cobra ánimo y no tengas miedo. Qué lindo, ¿verdad? Qué frases tan interesantes. La paz sea contigo, es lo que Dios quiere darnos, esa paz. Hombre altamente estimado, cobra ánimo, no tengas miedo. Interesante la respuesta inmediata que produce en Daniel. Mientras él me hablaba, yo fui recobrando el ánimo. Y le dije: ya que me has reanimado, háblame, Señor. Qué lindo, ¿verdad? Así que recuerda este pasaje, creo que todos lo necesitamos bastante en este tiempo de ansiedad frente a eventos locales, nacionales, mundiales. El Dios está con nosotros. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a Casa de Luz Willow Creek Community Church. ¿Aprendió algo? Sí. ¿Aprendió mucho? Qué bueno.
Es clara la definición de ansiedad después de lo que hemos escuchado del doctor Dona María. La ansiedad en sí no es mala, es necesaria de hecho. Pero la ansiedad que pasa a ser una angustia exagerada dentro de nuestras vidas tiene que ser canalizada de distinta forma, y para eso tenemos un experto como el doctor Dona María hablando de todo esto. Hablando de ansiedad, John Bloom, que es un escritor de un blog en inglés, tiene un artículo acerca de la ansiedad y habla bastante de ello. Tomé algunas partes de su artículo porque me pareció muy interesante. Parece muy interesante cómo algunas veces reaccionamos en base a lo que sentimos y exageramos nuestra identidad en base a lo que la ansiedad nos provoca. Él dice algo como esto: la ansiedad es una especie de miedo, es el miedo paralizante de el qué será, es el miedo a que algo que tememos se haga realidad. Ni siquiera existe, simplemente tenemos miedo. Guillermo hablaba acerca de eso, cómo nos hacemos los colombianos tienen decir una peliculita acerca de lo que puede pasar en nuestra mente y provocamos miedos que son irracionales. Yo quiero hablarle acerca de una solución para su ansiedad. Y la ansiedad es una garantía. Pero la garantía de que todo va a estar bien puede curarlo de su ansiedad. La garantía de que todo va a estar bien puede curarlo de su ansiedad. Pero el mundo no nos da ese tipo de garantías. Nos encontramos rodeados de innumerables peligros reales que resultan en una lista interminable de qué pasaría si. ¿A qué me estoy enfrentando? No es extrañar que los seres humanos estén tan afectados por la ansiedad. Eso no me parece nada raro. Es que nuestra ansiedad solo aumenta nuestra miseria al agregar innumerables peligros imaginarios a los muy reales que ya tenemos. Su ansiedad solamente agrega más a sus problemas que usted está enfrentando en su realidad. ¿Se acuerdan de hace unas sesiones como yo tenía a Julio en la espalda y lo llamaba carga? Era mi carga, que pesaba bastante porque me tiró. No haga de su ansiedad una carga más en su vida. Hay un antídoto que me parece muy bueno hacia la ansiedad, y esto no tiene nada que ver con lo que una persona profesional como Guillermo puede ayudarlo, no tiene nada que ver con un asunto médico, no tiene nada que ver con lo que nosotros tratamos de darle aquí, herramientas para que enfrente sus miedos. Esto es algo que me parece que es importante. Dios el Hijo entró en este mundo peligroso y demoníaco, donde incluso los mayores esfuerzos del hombre para garantizar la seguridad son derrotados definitivamente por la muerte. Pues pareciera que si uno está muerto, ya no hay de qué preocuparse. Y cuando Él lo hizo, refiriéndome a Jesús, hizo la afirmación más audaz jamás pronunciada por un labio humano: por cada persona que cree en Él, todo será finalmente glorioso, eterno, inexpresable y maravillosamente agradable. ¿Con qué puedo sustentar lo que le digo? Juan 3:16 habla de esto claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para todo que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús también habla acerca de la seguridad en Juan 11, 25 y 26, cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro, que estaba muerto, y Marta viene hacia él. Le dice Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Parte de las cosas que trato de hacer con ustedes es que usted mismo se pregunte: ¿usted puede creer esto? Que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, le ha dado las herramientas para que usted tenga la herramienta necesaria para salir de su angustia, para salir de lo que enfrenta. Hay algo más que quiero decirle. Con esta autoridad, Jesús le dice a todos que los que creen en Él, les dice: por lo tanto, te digo, no te preocupes por tu vida. Lucas 12:22. Jesús y todas las promesas que ahora son en Él, está en Corintios 1:20. Es el antídoto contra la ansiedad. Lo que Él logra para nosotros y nos promete es el triunfo final sobre todo lo que nos aterroriza. Nos promete que nos redimirá. Nos promete que nos sacará de la miseria, Romanos 8:28, y que en Él venceremos. Lo peor es que todo lo que pase y pueda pasar está en Él. Juan 16:38, Romanos 8:35 y 39. Simplemente le doy las referencias. No estar ansioso puede parecer una orden imposible, ¿cierto? ¿De qué estás ansioso? No te pongas ansioso. No te preocupes, es solamente un ratoncito. Parece ser imposible no estar ansioso, pero esto no nos debería sorprender. Jesús nos ordena que creamos que todos los que viven y creen en Él nunca morirán. Juan 11:26. Jesús nos ordena amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Juan 15:12. Jesús nos ordena que renunciemos a todo lo que tenemos. Lucas 14:33, incluyendo la ansiedad. Lo que puede significar vender nuestras abundantes posesiones y dárselas a los pobres porque tenemos más confianza en los tesoros que tenemos en el cielo. De ello habla Marcos 10:21. Olvídese de esa ansiedad. Aún las cosas materiales nos provocan ansiedad. Dios nos instruye en las Escrituras para combatir la ansiedad discutiendo con ella. Pero eso nunca funciona. No porque Dios esté mal. Es porque cuando usted habla con su ansiedad, su respuesta inmediata sería entregar su ansiedad con Dios. Y en vez de discutir acerca de la razón del ratoncito convirtiéndose en un dinosaurio que va a tener miles de dientes y me va a agarrar y me va a comer y me va a matar, usted debería de preocuparse por la causa de que el ratoncito tiene y hablar con Dios acerca de sus miedos por ese pequeño ratoncito. No escuche sus ansiedades. No le responda a sus ansiedades. Tenga especialmente cuidado con las ansiedades disfrazadas, que son muchísimas. Dirija su conversación con Dios y envíe todas sus preocupaciones sobre qué pasaría si Dios está en medio de ellas. Oremos.
Gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad de saber que en medio de cada una de las cosas que sentimos, estás tú. Porque en medio de cada una de las preocupaciones y cargas que llevamos, estás tú. Que tus promesas son firmes, extensas y de aroma fragante para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas y sigues cuidando de él. Padre, pongo cada una de las almas que están aquí en tus manos para que se sientan acompañados de ti hoy, mañana y siempre. Porque la vida se va, las preocupaciones se quedan, pero nuestra eternidad es contigo. Así que en tu nombre oramos, Jesús. Amén.